En una semana donde la realidad supera la ficción, hemos sido testigos de eventos que, de no ser por su veracidad, podrían parecer extraídos de una novela de realismo mágico. Comenzamos con la noticia de que los investigadores surcoreanos no lograron arrestar al expresidente Yoon Suk-yeol tras un prolongado enfrentamiento. Al parecer, en la política, la línea entre la justicia y el espectáculo es cada vez más difusa. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Biden ha decidido bloquear la venta de US Steel a Nippon Steel, demostrando que, en la era de la globalización, el proteccionismo sigue siendo una carta válida en el juego político. Desde China, nos llega la noticia de una cirugía realizada vía satélite, un hito que, de ser cierto, podría revolucionar la medicina tal como la conocemos. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si este avance es un verdadero progreso o simplemente una maniobra propagandística en la carrera tecnológica global. En paralelo, Japón se prepara para un resurgimiento en la industria de los semiconductores, intentando recuperar el terreno perdido frente a sus competidores asiáticos. La pregunta es, ¿llegan a tiempo a una carrera que no espera a rezagados? En el ámbito social, Japón debate la posibilidad de permitir el uso de apellidos dobles en las parejas casadas, un cambio que podría reflejar una apertura hacia la igualdad de género. Sin embargo, en un país donde la tradición pesa más que una katana ancestral, habrá que ver si esta iniciativa prospera o queda relegada al olvido. No podemos pasar por alto el auge de las fake news, que en 2024 han alcanzado niveles alarmantes. Desde afirmaciones absurdas hasta manipulaciones descaradas, la desinformación se ha convertido en el verdadero virus de nuestra era, propagándose a una velocidad que ni la luz podría igualar. En definitiva, vivimos tiempos donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera inquietante. Las noticias que nos hubiera gustado dar en 2024 permanecen en el ámbito de los deseos no cumplidos, mientras enfrentamos una realidad que nos desafía a diario. Quizás sea momento de replantearnos no solo cómo interpretamos el mundo, sino también cómo actuamos para transformarlo. China ha dado un paso revolucionario en la historia de la medicina al llevar a cabo con éxito procedimientos quirúrgicos ultra remotos utilizando satélites de comunicación. Este avance no solo subraya la capacidad tecnológica del país, sino que también inaugura una nueva era en la atención médica, particularmente para regiones remotas y situaciones de emergencia extrema. En este innovador experimento, un equipo médico en Pekín utilizó un sistema de cirugía robótica avanzada para operar a un paciente ubicado a más de 3.000 kilómetros de distancia, en la provincia de Hainan. A través de un enlace satelital de alta velocidad, los cirujanos lograron controlar los movimientos precisos de los brazos robóticos en tiempo real. La operación, que consistió en la extirpación de un tumor hepático, se completó sin complicaciones. Lo verdaderamente extraordinario de este avance es la eliminación de la latencia, el retraso en la transmisión de datos que históricamente ha sido un obstáculo en las cirugías remotas. Gracias a la tecnología de comunicación satelital avanzada, la transmisión de datos se realizó con un retraso prácticamente imperceptible, lo que garantizó la precisión y la seguridad necesarias durante la intervención. El éxito de esta cirugía podría transformar la atención sanitaria en áreas rurales y aisladas, donde el acceso a especialistas es limitado. En regiones montañosas, islas o zonas en conflicto, la cirugía remota se perfila como una herramienta crucial para salvar vidas. Además, esta tecnología tiene un gran potencial en situaciones de emergencia, como terremotos, inundaciones o pandemias, permitiendo a los equipos quirúrgicos intervenir eficazmente sin necesidad de desplazar especialistas al lugar afectado. Las Fuerzas Armadas chinas también han identificado aplicaciones clave para esta innovación en escenarios de combate. En lugares donde el acceso a personal médico es limitado, las cirugías remotas podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte, consolidándose como un recurso estratégico para el futuro de la medicina militar. Este logro no habría sido posible sin el liderazgo tecnológico de China
en áreas como inteligencia artificial, robótica y telecomunicaciones satelitales. Empresas como Huawei y CASIC jugaron un papel clave en el desarrollo de los sistemas de comunicación de baja latencia que hicieron posible esta cirugía. El proyecto forma parte del programa de Internet Médica, promovido por el gobierno chino, una iniciativa que busca integrar tecnología avanzada en los sistemas de salud para aumentar la accesibilidad y calidad de los servicios médicos en todo el país. A pesar del éxito inicial, el camino hacia la adopción global de esta tecnología no está exento de retos. La transmisión de información médica a través de satélites plantea serias preocupaciones sobre la privacidad de los datos y posibles vulnerabilidades frente a ciberataques. Además, la implementación masiva de esta tecnología requiere inversiones significativas, tanto en infraestructura como en la capacitación del personal médico, lo que podría limitar su alcance en países con menos recursos. Por último, las implicaciones legales también deben ser abordadas. La posibilidad de realizar cirugías remotas que cruzan fronteras plantea interrogantes sobre jurisdicciones y regulaciones internacionales, un aspecto crítico para que esta tecnología pueda ser adoptada fuera de China. El éxito de esta intervención quirúrgica ha captado la atención de la comunidad médica internacional, posicionando a China como líder en telemedicina avanzada. Países como Estados Unidos, Japón y Alemania ya están explorando maneras de implementar tecnologías similares en sus propios sistemas de salud. Este avance representa no solo un triunfo para la medicina, sino también una redefinición de cómo entendemos el acceso a los servicios de salud en un mundo cada vez más interconectado. En un futuro cercano, la distancia física podría dejar de ser una barrera para salvar vidas, marcando el inicio de una nueva era en la atención médica global. La posibilidad de que India decida extraditar a Sheikh Hasina, la ex líder política de Bangladesh recientemente derrocada, se ha convertido en el núcleo de una intensa controversia política y diplomática en el sur de Asia. Aunque el gobierno interino de Bangladesh ha presentado una solicitud formal para su retorno con el objetivo de que enfrente cargos legales, una compleja red de factores históricos, políticos y estratégicos sugiere que Nueva Delhi probablemente rechazará esta petición. Sheikh Hasina, quien lideró la Liga Awami y fue primera ministra de Bangladesh durante más de una década, fue depuesta tras semanas de intensas protestas populares. Estas manifestaciones, organizadas principalmente por estudiantes universitarios y sindicatos, se desencadenaron por denuncias de corrupción y abuso de poder contra su gobierno. Los incidentes de violencia policial que siguieron intensificaron la indignación ciudadana, llevando finalmente a un golpe de Estado respaldado por sectores del ejército y la oposición política, que puso fin a su mandato. Tras estos acontecimientos, Hasina huyó a India, país al que la unen profundos lazos históricos y políticos. Bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, India ha sido un aliado estratégico clave de Bangladesh durante el mandato de Hasina, destacándose por la cooperación en temas de seguridad, comercio y lucha contra el terrorismo. Sin embargo, diversos factores explican por qué India muestra reticencia a cumplir con la solicitud de extradición. En primer lugar, las relaciones históricas entre Hasina e India han sido estrechas desde su llegada al poder en 2009. Durante su gobierno, Bangladesh facilitó el comercio transfronterizo y trabajó en estrecha colaboración con India en áreas sensibles como la lucha contra el terrorismo y el tráfico humano, fortaleciendo así la posición estratégica de Nueva Delhi en la región. En este contexto, extraditar a Hasina podría significar un retroceso en los avances diplomáticos logrados entre ambos países. Además, aceptar la extradición podría sentar un precedente indeseado para India como refugio seguro para líderes políticos perseguidos. A lo largo de su historia, India ha demostrado ser reacia a extraditar figuras políticas, incluso en casos de exiliados de países vecinos.
Sumado a esto, las consideraciones humanitarias también pesan en la balanza. Dado el riesgo de que Hasina enfrente juicios politizados en Bangladesh, India podría argumentar que su deportación violaría principios internacionales de derechos humanos. Desde un punto de vista estratégico, la extradición podría desestabilizar aún más el panorama político interno de Bangladesh. A pesar del golpe, la Liga Awami sigue contando con una base de apoyo considerable en el país. Devolver a Hasina a su tierra natal en estas circunstancias podría intensificar las tensiones políticas y generar un nivel de inestabilidad que India prefiere evitar. La decisión de India de dar refugio a Sheikh Hasina también tiene implicaciones significativas para sus relaciones regionales. Esta postura podría aumentar las tensiones con el gobierno interino de Bangladesh, que busca legitimidad tanto a nivel interno como internacional. Sin embargo, al proteger a Hasina, India podría consolidar su influencia en el país vecino, especialmente si el gobierno de transición enfrenta una creciente ola de críticas internas e internacionales. Mientras tanto, esta situación abre una ventana de oportunidad para China, el principal competidor de India en la región. Beijing, que ha invertido miles de millones de dólares en infraestructura y proyectos energéticos en Bangladesh, podría aprovechar la situación para reforzar su presencia e influencia en el país. En el escenario internacional, el caso de Sheikh Hasina ha captado la atención de la comunidad global. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por su bienestar, advirtiendo sobre los posibles abusos que podría sufrir si es devuelta a Bangladesh. Asimismo, países occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido han instado al gobierno interino de Bangladesh a garantizar un proceso justo y democrático en el manejo de su situación. Aunque India no ha emitido aún una declaración oficial sobre el caso, su aparente reticencia a extraditar a Sheikh Hasina parece alinearse con su estrategia de equilibrio en Asia del Sur. Al protegerla, Nueva Delhi refuerza su papel como un actor crucial en la región, aunque esta decisión también podría complicar sus relaciones con el nuevo gobierno de Bangladesh. Lo que está claro es que cualquier resolución sobre el futuro de Hasina tendrá repercusiones profundas no solo para ella, sino también para la estabilidad política de Bangladesh y el delicado equilibrio de poder en Asia del Sur. Por ahora, Sheikh Hasina permanece refugiada en Nueva Delhi bajo la protección del gobierno indio, mientras el mundo observa con atención el desenlace de esta intrincada situación. La administración del presidente Joe Biden está evaluando la implementación de nuevas restricciones al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial, intensificando una rivalidad tecnológica que ha trascendido los ámbitos económicos y políticos para convertirse en una batalla por la supremacía global. Este movimiento se enmarca dentro de una estrategia más amplia para contener el desarrollo de tecnologías chinas en áreas críticas como aplicaciones militares, ciberseguridad y computación avanzada. En los últimos años, la lucha entre Estados Unidos y China ha escalado más allá del comercio convencional, situando a los chips de inteligencia artificial en el epicentro de la competencia. Estos componentes son esenciales para aplicaciones que van desde el reconocimiento facial hasta los vehículos autónomos y, más alarmantemente, sistemas militares avanzados. En 2022, Estados Unidos impuso restricciones significativas para limitar la exportación de chips avanzados fabricados por empresas como Nvidia y AMD. Sin embargo, informes recientes indican que China ha logrado eludir estas restricciones mediante intermediarios y redes de mercado negro, lo que ha llevado a Washington a considerar medidas aún más estrictas. La estrategia propuesta incluye una serie de acciones que refuerzan la postura de Estados Unidos. Primero, se plantean prohibiciones más estrictas para la venta directa de chips avanzados a China, incluso en modelos menos sofisticados que previamente no estaban restringidos. Además, la lista de entidades sancionadas se ampliará para incluir más empresas chinas implicadas en la adquisición ilícita de tecnología. Como complemento,
Se fortalecerán los controles sobre exportaciones indirectas a través de terceros países, particularmente en regiones como Asia y Oriente Medio, que han servido como rutas de tránsito para estas tecnologías. Finalmente, Estados Unidos buscará persuadir a aliados clave como Japón, Corea del Sur y los Países Bajos para que adopten medidas similares contra China, subrayando la necesidad de un frente unido en la guerra tecnológica. Estas medidas tienen profundas implicaciones económicas tanto para China como para Estados Unidos. Para China, la falta de acceso a chips avanzados podría ralentizar el progreso en inteligencia artificial, computación cuántica y tecnología militar. Incluso sectores clave como la automatización industrial y los vehículos autónomos, donde el país ha logrado avances significativos, podrían verse afectados. Por otro lado, las empresas tecnológicas estadounidenses, como Nvidia y AMD, podrían enfrentar grandes pérdidas de ingresos debido a la reducción del mercado chino, que constituye uno de sus mayores clientes. Este impacto no solo afectaría a estas empresas directamente, sino también a la cadena de suministro global, incluyendo aliados como Taiwán y Corea del Sur. La geopolítica de los chips también juega un papel crucial. Países como Japón y los Países Bajos, líderes en la producción de herramientas avanzadas de litografía, han sido presionados por Estados Unidos para restringir sus exportaciones a China. Mientras tanto, Taiwán, sede de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, enfrenta la doble presión de cumplir con las restricciones estadounidenses y manejar las amenazas constantes de Beijing. El gobierno chino ha condenado las restricciones como un intento deliberado de sofocar su desarrollo y mantener la hegemonía tecnológica de Estados Unidos. En respuesta, China ha intensificado sus esfuerzos para construir una industria nacional de semiconductores, invirtiendo miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Sin embargo, los analistas coinciden en que, aunque estos esfuerzos son significativos, lograr una independencia tecnológica real podría llevar años, dado el dominio actual de Estados Unidos en tecnologías clave. Con la posibilidad de que Biden anuncie estas nuevas restricciones antes del final de su mandato, queda claro que la contención tecnológica de China se ha convertido en una prioridad bipartidista en Washington. Independientemente de quién ocupe la Casa Blanca en el futuro, es probable que estas políticas se mantengan y evolucionen para contrarrestar los avances de China. No obstante, esta estrategia no está exenta de riesgos para Estados Unidos. Al limitar el acceso de China a chips avanzados, también podría estar incentivando al país a acelerar su independencia tecnológica y a fortalecer alianzas con naciones como Rusia e Irán en sectores sensibles. La rivalidad entre Estados Unidos y China en torno a los chips de inteligencia artificial trasciende lo económico. Se ha convertido en un campo de batalla estratégico para determinar quién liderará el futuro tecnológico del mundo. Si bien las restricciones estadounidenses podrían frenar temporalmente el avance de China, también plantean desafíos significativos para la economía global y la estabilidad de las cadenas de suministro. Este conflicto no solo refleja las tensiones actuales, sino que también señala que la competencia entre estas dos potencias se intensificará en los años venideros, configurando un nuevo orden global en el que la tecnología será el eje central de poder. Corea del Sur atraviesa una crisis política y judicial de dimensiones inéditas tras el fallido intento de arrestar al expresidente Yoon Suk-yeol. Este controvertido caso, que mezcla elementos de lucha política, debate jurídico y posibles repercusiones internacionales, ha puesto al país bajo el escrutinio global. Yoon, acusado de abuso de poder e insurrección, se ha convertido en el epicentro de un enfrentamiento que refleja las profundas divisiones en la política surcoreana. Hasta hace unos meses, Yoon Suk-yeol ocupaba la presidencia de Corea del Sur, pero su mandato terminó abruptamente tras un juicio político impulsado por acusaciones de corrupción y autoritarismo. El parlamento, dominado por la oposición,
votó su destitución tras meses de protestas masivas en todo el país. Estas manifestaciones, alimentadas por el descontento público y denuncias de abuso de poder, culminaron en la intervención del Tribunal Constitucional, que ratificó la destitución y abrió la puerta para que la Fiscalía investigara las acusaciones contra Yoon. Entre los cargos más graves destaca su presunto plan para imponer la ley marcial durante las protestas, utilizando al ejército para consolidar su poder. Este caso, sin precedentes en la historia reciente del país, ha puesto a prueba la fortaleza del sistema democrático surcoreano. El 2 de enero, fiscales y policías se presentaron en la residencia privada de Yoon en Seúl con una orden de arresto en mano. Sin embargo, se encontraron con una resistencia inesperada. El Servicio de Seguridad Presidencial, encargado de proteger a los líderes actuales y anteriores del país, bloqueó físicamente el ingreso de los agentes, argumentando que la orden violaba los derechos fundamentales del expresidente. El enfrentamiento, que se prolongó durante más de 10 horas, acaparó la atención mediática y dividió a la opinión pública. Mientras algunos sectores criticaron el uso de la fuerza por parte del gobierno, otros señalaron a Yoon por utilizar tácticas dilatorias para evitar enfrentar la justicia. Los principales actores involucrados han tomado posturas firmes y contrastantes. Sus abogados han denunciado la orden de arresto como ilegítima y aseguran que se trata de una persecución política. Según ellos, las pruebas presentadas por la Fiscalía son insuficientes y forman parte de un esfuerzo para neutralizar a los opositores del actual gobierno. Los fiscales han defendido la legalidad de la orden, afirmando que Yoon representa un riesgo significativo de fuga debido a su influencia política y conexiones internacionales. Además, sostienen que las acusaciones son de tal gravedad que justifican una respuesta contundente. Lee Jae-myung, presidente interino y líder del Partido Democrático, ha mantenido una postura cautelosa, enfatizando que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, enfrenta críticas por no haber manejado la situación con mayor claridad política. El caso de Yoon Suk-yeol ha polarizado aún más a una sociedad ya dividida tras años de escándalos políticos. Para sus partidarios, Yoon es una víctima de una cacería de brujas. Para sus detractores, es un símbolo de corrupción y abuso de poder. Las manifestaciones a favor y en contra del expresidente se han multiplicado en Seúl y otras ciudades importantes, mientras grupos de derechos humanos expresan su preocupación por el uso de la fuerza y piden una resolución pacífica al conflicto. El caso de Yoon podría marcar un precedente importante en la historia de Corea del Sur, un país que tiene un historial de procesar a expresidentes por corrupción, como ocurrió con Park Geun-hye y Lee Myung-bak. Sin embargo, las acusaciones de insurrección añaden una dimensión completamente nueva. Este cargo, que no se había presentado contra un líder surcoreano en la historia reciente, plantea preguntas sobre los límites del poder presidencial y la capacidad del sistema para manejar crisis políticas. La situación también tiene implicaciones más allá de las fronteras surcoreanas. Durante su mandato, Yoon mantuvo una postura dura contra Corea del Norte y fortaleció los lazos con Estados Unidos y Japón. Su destitución y posible arresto podrían ser interpretados como una señal de inestabilidad política, preocupando a aliados internacionales que dependen de Corea del Sur como un socio estratégico en Asia Oriental. Al mismo tiempo, China, que ha tenido relaciones tensas con Corea del Sur debido a las políticas de Yoon, podría aprovechar esta oportunidad para aumentar su influencia en la región. Por ahora, Yoon permanece en su residencia, protegido por el Servicio de Seguridad Presidencial, mientras la Fiscalía evalúa sus próximos pasos legales. Si es arrestado y condenado, podría enfrentar décadas en prisión. Sin embargo, si logra evadir las acusaciones, su caso podría reforzar la narrativa de persecución política, transformándolo en un símbolo de resistencia para la oposición. El fallido intento de arresto de Yoon Suk-yeol no solo refleja las profundas divisiones políticas de Corea del Sur, sino también los desafíos de su sistema democrático para manejar casos de alta sensibilidad. Mientras el país se prepara para nuevas elecciones presidenciales,
El desenlace de este caso será clave para definir el rumbo político y social de una nación que sigue lidiando con las complejidades de su transición democrática. El reciente accidente de un avión de Jeju Air en el Aeropuerto Internacional de Muan, Corea del Sur, ha dejado al país y a la industria de la aviación sumidos en una profunda conmoción. La tragedia, que cobró la vida de 179 personas y dejó a varios heridos graves, ha puesto bajo el foco crítico los estándares de seguridad del aeropuerto y la capacitación de los pilotos. Particularmente polémica ha sido la declaración del piloto al mando, quien sobrevivió al siniestro, y confesó haber asumido que un montículo de concreto cercano a la pista era simplemente un montículo de tierra. El fatídico vuelo intentaba aterrizar el 30 de diciembre bajo condiciones de baja visibilidad debido a una densa niebla. Según el informe preliminar, el avión tocó tierra demasiado cerca del inicio de la pista y colisionó con una estructura de concreto que el piloto confundió con tierra compactada. El impacto desprendió el tren de aterrizaje delantero, lo que hizo que la aeronave se deslizara fuera de la pista y se incendiara. Este incidente ha desatado un intenso debate sobre la seguridad del diseño del aeropuerto, la preparación de los pilotos y las condiciones de operación en aeropuertos secundarios como Muan. El Aeropuerto Internacional de Muan, aunque menos transitado que los de Incheon o Gimpo, maneja un volumen considerable de vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, expertos en aviación han señalado que su diseño presenta serias deficiencias de seguridad. Entre los principales problemas identificados están la presencia de montículos cerca de las pistas, como el que causó el accidente, que debería haber sido eliminado según las normativas internacionales, la iluminación insuficiente del área de aterrizaje, que dificultó aún más la visibilidad del piloto, y la falta de una zona de seguridad extendida al final de la pista, que podría haber evitado el desenlace fatal al proporcionar un área de frenado adicional en caso de emergencia. Además de estas fallas estructurales, los errores humanos parecen haber sido un factor crítico. La declaración del piloto sobre su confusión respecto al montículo ha generado dudas sobre su nivel de capacitación y su capacidad de juicio en condiciones adversas. Aunque las condiciones meteorológicas eran complicadas, los expertos han enfatizado que los pilotos están entrenados para seguir instrumentos y procedimientos estrictos en situaciones de baja visibilidad. La fatiga acumulada tras varios vuelos consecutivos y posibles errores de comunicación entre la tripulación y los controladores aéreos están siendo investigados como factores que pudieron contribuir al desastre. El impacto de este accidente va más allá del aeropuerto de Muan. Ha desencadenado una revisión urgente de las operaciones en otros aeropuertos regionales de Corea del Sur. El gobierno ha ordenado auditorías de seguridad en todas estas instalaciones para identificar riesgos similares, mientras que las aerolíneas están evaluando la posibilidad de intensificar el entrenamiento de sus pilotos en simuladores para manejar condiciones adversas en aeropuertos secundarios. Paralelamente, Jeju Air ha prometido colaborar plenamente con las autoridades y garantizar compensación a las familias de las víctimas. La reacción pública ha sido de indignación generalizada. Las redes sociales surcoreanas se han llenado de críticas hacia las aerolíneas, los aeropuertos y los reguladores, exigiendo estándares de seguridad más altos y una revisión exhaustiva de las operaciones. En respuesta, el presidente Yoon Suk-yeol expresó su pesar por la tragedia y aseguró que se implementarán medidas enérgicas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Sin embargo, su gobierno enfrenta críticas por no haber aplicado recomendaciones de seguridad previas que podrían haber prevenido el accidente. Este caso no solo es un llamado de atención para Corea del Sur, sino también para la comunidad de aviación internacional. Es un recordatorio de que los aeropuertos secundarios, a menudo menos supervisados, deben cumplir con los mismos estándares de seguridad que los principales centros de transporte. Si bien los errores humanos desempeñaron un papel significativo en este accidente,
las deficiencias en el diseño y la operación del aeropuerto de Muan subrayan la necesidad urgente de reforzar la infraestructura y los protocolos de seguridad. En última instancia, la tragedia de Jeju Air expone vulnerabilidades profundas en la industria de la aviación que deben ser abordadas con determinación. Solo mediante la mejora de las condiciones de infraestructura, la capacitación de los pilotos y la supervisión gubernamental, será posible garantizar que un accidente de esta magnitud no se repita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tomado una decisión contundente al bloquear la venta de US Steel a Nippon Steel, el mayor fabricante de acero de Japón. Este movimiento, motivado por preocupaciones sobre seguridad nacional y competencia estratégica, refleja las crecientes tensiones económicas y geopolíticas, incluso entre aliados tradicionales como Japón y Estados Unidos. Fundada en 1901, US Steel es un emblema de la industria siderúrgica estadounidense. Sin embargo, en años recientes, la empresa ha enfrentado serias dificultades financieras debido al incremento de la competencia internacional, la disminución en la demanda y la presión para adaptarse a tecnologías más limpias. En un intento por asegurar su supervivencia a largo plazo, US Steel consideró la posibilidad de ser adquirida, atrayendo el interés de Nippon Steel. La oferta, valorada en $15,000 millones, buscaba unir la innovación tecnológica japonesa con la tradición industrial estadounidense, con el objetivo de competir mejor frente a los gigantes chinos y europeos del sector. La administración Biden, sin embargo, decidió frenar la operación. Según explicó el gobierno, la decisión se basó en 3 pilares estratégicos. En primer lugar, la seguridad nacional. El acero es un recurso crítico para la defensa y la infraestructura, y permitir que una empresa extranjera controle una de las mayores productoras de acero del país podría comprometer la capacidad de Estados Unidos de satisfacer sus necesidades militares en tiempos de crisis. En segundo lugar, la independencia económica, ya que la venta habría contravenido políticas como Buy American y los esfuerzos por revitalizar la manufactura nacional. Finalmente, las tensiones comerciales entre ambos países jugaron un papel. Aunque Japón es un aliado cercano, la competencia en sectores clave ha complicado la relación, y aprobar la venta podría haber sido percibido como una concesión excesiva en un entorno global competitivo. La reacción a esta medida ha sido mixta. Dentro de Estados Unidos, sindicatos y grupos industriales celebraron la decisión, considerándola clave para proteger empleos y mantener la competitividad nacional. Por otro lado, Nippon Steel expresó su decepción, argumentando que la adquisición habría sido beneficiosa para ambas partes y sugiriendo que buscará alternativas legales o nuevos socios en Estados Unidos. En el ámbito diplomático, este movimiento podría tensar la relación bilateral con Japón, un aliado clave en la región del Indo-Pacífico, especialmente porque llega en un momento de creciente colaboración en temas de defensa y comercio. En el plano económico, la decisión tiene implicaciones de gran alcance. US Steel, aunque protegida como un activo estratégico, sigue enfrentando desafíos financieros que amenazan su competitividad frente a rivales internacionales. Sin una modernización tecnológica significativa, podría rezagarse en el mercado global. Para Japón, el bloqueo obliga a Nippon Steel a replantear su estrategia de expansión en mercados extranjeros, posiblemente fortaleciendo su colaboración con socios como la Unión Europea o invirtiendo más en tecnologías innovadoras como el acero verde. A nivel global, este caso subraya las dificultades que enfrenta la industria siderúrgica en su transición hacia una producción más sostenible y con menor huella de carbono. Más allá del ámbito industrial, el bloqueo pone de manifiesto un cambio en la estrategia estadounidense hacia sus aliados. Mientras la administración Biden refuerza coaliciones contra competidores como China, esta medida sugiere que Estados Unidos no dudará en priorizar sus propios intereses estratégicos, incluso a costa de aliados tradicionales. Este enfoque plantea un dilema complejo: equilibrar las consideraciones de seguridad nacional
con las oportunidades económicas en un mundo profundamente interconectado. El futuro de US Steel, ahora bajo protección estadounidense, dependerá de cómo la empresa gestione sus desafíos internos. Será crucial invertir en tecnologías más limpias, reducir costos y mejorar su eficiencia operativa. Además, la colaboración con el gobierno para garantizar inversiones estratégicas y el acceso a contratos públicos podría ser determinante. En conclusión, la intervención de Biden para bloquear la venta de US Steel a Nippon Steel refleja cómo la economía, la geopolítica y la seguridad nacional están cada vez más entrelazadas. Aunque esta medida protege los intereses estratégicos de Estados Unidos a corto plazo, también plantea desafíos para US Steel y para la relación bilateral con Japón. Este caso, además de ilustrar la complejidad del entorno global actual, es una advertencia sobre la necesidad de equilibrar alianzas internacionales con las prioridades nacionales en un mundo cada vez más competitivo. Japón, que en su momento lideró el mercado mundial de semiconductores, ha emprendido una ambiciosa estrategia para recuperar su posición en esta industria crítica. Después de décadas de declive frente a competidores como Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, el país está canalizando inversiones sustanciales hacia investigación, desarrollo y producción de semiconductores avanzados. Este renacimiento responde tanto a la creciente demanda global de chips como a tensiones geopolíticas que han convertido a esta tecnología en un recurso estratégico indispensable. Durante la década de 1980, Japón era la potencia dominante en el mercado de semiconductores, controlando más del 50% del sector global gracias a gigantes como NEC, Toshiba y Hitachi. En esa época, el país lideraba en tecnologías de memoria y microprocesadores. Sin embargo, la globalización, la creciente competencia de Corea del Sur y Taiwán y los elevados costos de producción provocaron un declive prolongado. Hoy, aunque Japón produce menos del 10% de los semiconductores del mundo, sigue siendo un actor esencial en la fabricación de equipos de litografía y materiales avanzados como obleas de silicio y resinas químicas. Consciente de la importancia estratégica de esta industria, Japón ha trazado un plan de inversión de más de 10 billones de yenes, aproximadamente $65.000 millones, para revitalizar su presencia en el mercado. Este plan incluye el desarrollo de chips de próxima generación, como los de 2 nanómetros, que actualmente solo dominan empresas como TSMC y Samsung. También contempla fuertes inversiones en investigación y desarrollo dirigidas a crear chips más eficientes energéticamente y con menor huella de carbono. Para atraer inversiones, Tokio ha implementado subsidios y beneficios fiscales y ha fortalecido alianzas estratégicas con empresas estadounidenses y europeas para compartir tecnología y diversificar las cadenas de suministro, reduciendo así la dependencia de China. El renacimiento japonés está siendo liderado por actores clave de la industria. Rapidus, una empresa respaldada por el gobierno, aspira a competir directamente con TSMC y Samsung y ya ha firmado acuerdos con IBM para colaborar en la producción de semiconductores de 2 nanómetros. Tokyo Electron, líder mundial en equipos de fabricación de semiconductores, desempeña un papel fundamental en la cadena de suministro global. Por su parte, Sony ha ampliado su enfoque hacia sensores de imagen avanzados, esenciales para tecnologías como la inteligencia artificial y los vehículos autónomos, mientras que Renesas Electronics se beneficia del auge de los semiconductores automotrices en un mercado dominado por los vehículos eléctricos. El resurgimiento japonés no se limita a aspectos económicos, también responde a preocupaciones geopolíticas. Las tensiones entre Estados Unidos y China han puesto de manifiesto la necesidad de asegurar cadenas de suministro resilientes. Japón, alineado con sus aliados occidentales, está trabajando para reducir su dependencia de Taiwán, que actualmente produce más del 60% de los semiconductores del mundo y enfrenta constantes amenazas de China.
En este contexto, dar la capacidad interna de producción se ha convertido en una prioridad estratégica para garantizar la autosuficiencia tecnológica. Sin embargo, Japón enfrenta importantes desafíos en su camino hacia la recuperación. La feroz competencia global de gigantes como TSMC, Samsung e Intel, que están invirtiendo miles de millones en sus capacidades de producción, eleva la barrera de entrada. Además, la escasez de talento especializado en ingeniería de semiconductores complica el crecimiento del sector. A esto se suman los altos costos de producción en Japón, que podrían limitar su capacidad de competir en precios frente a otros mercados. El impacto del resurgimiento japonés tiene implicaciones globales significativas. Una mayor participación de Japón en la producción de chips fortalecerá la resiliencia de las cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de Taiwán y Corea del Sur. Las inversiones en I+D también podrían acelerar avances en tecnologías críticas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y los vehículos autónomos. Además, Japón se posiciona como un socio clave en la alianza tecnológica liderada por Estados Unidos y Europa para contrarrestar la influencia de China en este sector estratégico. En última instancia, la industria de semiconductores ha emergido como el nuevo campo de batalla de la economía global, y Japón está decidido a recuperar su lugar en este sector. Con inversiones masivas, alianzas internacionales y un enfoque decidido en la innovación, el país no solo busca revitalizar su economía, sino también redefinir las dinámicas geopolíticas en una era cada vez más digital. Aunque el camino está lleno de desafíos, el resurgimiento de Japón en el mercado de semiconductores marca un hito prometedor para el futuro tecnológico mundial. Japón se encuentra en una encrucijada social y legal que podría transformar su estructura familiar mediante la adopción de un sistema de doble apellido para parejas casadas. Este cambio, que ha sido debatido durante décadas sin avances significativos, ahora parece estar ganando el respaldo político necesario para convertirse en realidad. De concretarse, marcaría un hito en la modernización de las leyes familiares y en la búsqueda de igualdad de género en un país profundamente influido por normas tradicionales. Actualmente, la Ley de Registro Familiar, vigente desde 1898, obliga a las parejas casadas a compartir un solo apellido. Aunque la norma permite elegir entre el apellido del hombre o de la mujer, más del 90% de las mujeres terminan adoptando el de su esposo. Esto refleja no solo la presión cultural, sino también la histórica subordinación femenina en la estructura familiar japonesa. Este sistema ha sido objeto de críticas constantes por diversas razones. La pérdida de identidad personal para las mujeres, especialmente en entornos laborales, donde su apellido anterior está vinculado a su reputación profesional. La inequidad de género inherente en una práctica que favorece abrumadoramente el apellido masculino, y los problemas administrativos que surgen al cambiar de apellido, desde actualizar documentos oficiales hasta modificar registros en bancos y lugares de trabajo. En los últimos años, el debate sobre el sistema de doble apellido ha ganado fuerza gracias a varios factores. Por un lado, organizaciones feministas y grupos de derechos humanos han intensificado su presión para modernizar esta ley, argumentando que es esencial para promover la igualdad de género y respetar la diversidad familiar. Por otro lado, el contexto internacional también ha influido, ya que Japón es uno de los pocos países desarrollados que mantiene esta práctica, algo que ha sido percibido como un obstáculo para su integración en un mundo globalizado. Además, las generaciones jóvenes, especialmente las mujeres, están cuestionando las normas tradicionales y demandando mayor autonomía en sus decisiones personales y familiares. El cambio también parece estar ganando terreno dentro del Partido Liberal Democrático, PLD, que tradicionalmente ha sido el guardián del conservadurismo social en Japón. Aunque los sectores más tradicionales del partido argumentan que permitir dobles apellidos podría debilitar la unidad familiar, figuras más jóvenes y progresistas dentro del PLD han comenzado a mostrar su apoyo a la medida.
Incluso el primer ministro Fumio Kishida ha dado señales de apertura hacia reformas legales en temas sociales, lo que sugiere una creciente disposición del liderazgo para abordar esta cuestión. El gobierno japonés ha anunciado que una propuesta legislativa sobre este tema podría ser debatida en la Dieta en 2025, marcando un punto de inflexión en un debate que ha sido postergado durante años. La reforma, de ser aprobada, permitiría a las parejas casadas decidir entre mantener apellidos separados o adoptar uno común, ofreciendo una flexibilidad que pondría a Japón en línea con otros países desarrollados. Sin embargo, este camino hacia la modernización no está exento de obstáculos. Grupos conservadores y sectores más tradicionales de la sociedad japonesa se oponen firmemente al cambio, argumentando que socava los valores familiares y podría debilitar el sistema de registro familiar, conocido como Koseki, que es la base de la administración pública en Japón. Además, adaptar este sistema para permitir dobles apellidos requerirá reformas profundas en la infraestructura legal y administrativa del país, lo que plantea retos logísticos significativos. La opinión pública también está dividida. Mientras las generaciones más jóvenes apoyan ampliamente la medida, muchas personas mayores, que constituyen un segmento importante del electorado, se muestran reticentes al cambio. De aprobarse, el impacto social y cultural sería significativo. Para las mujeres, esta reforma representaría un paso hacia el empoderamiento, permitiéndoles mayor libertad en la elección de su identidad y reduciendo barreras en el ámbito profesional. Legalmente, sería un avance hacia la alineación de Japón con estándares internacionales en derechos civiles y familiares. Además, podría marcar el inicio de una transformación cultural más amplia, impulsando una más inclusiva y diversa de la familia japonesa. La posible adopción del sistema de doble apellido simboliza un momento crucial en la evolución de las leyes familiares en Japón. Aunque enfrenta resistencia de sectores conservadores, el creciente apoyo social y político indica que el cambio es inminente. Si la reforma se aprueba en 2025, no solo modernizará las leyes del país, sino que también consolidará un avance hacia una sociedad más equitativa e inclusiva, reflejando el equilibrio entre tradición y progreso que Japón está buscando en este nuevo siglo. Decía Nietzsche que uno debe tener un caos dentro de sí para dar a luz una estrella danzante. Quizá eso explique por qué el mundo parece estar en una constante vorágine de contradicciones y desafíos. Desde los quirófanos conectados por satélites chinos hasta las políticas proteccionistas de Biden, pasando por la batalla japonesa por recuperar un lugar perdido en la vanguardia tecnológica, parece que vivimos en un experimento continuo donde la coherencia es el último recurso. El piloto que confundió concreto con tierra, el expresidente surcoreano atrincherado en su propio palacio, y las noticias que nunca fueron, pero que igual se viralizaron. Todo esto nos recuerda que la realidad no tiene el menor interés en seguir las reglas de la lógica. Y quizá esté bien así, porque, en última instancia, es en este caos, en esta mezcla de lo absurdo y lo extraordinario, donde encontramos la esencia de nuestra humanidad. Una humanidad que, a pesar de todo, sigue buscando orden en el desorden y sentido en la incertidumbre. Porque lo importante no es solo lo que vemos, sino lo que nos atrevemos a imaginar. Y a veces en las grietas de un mundo aparentemente desquiciado es donde emerge la luz.